Bueno, pues el libro de los Hebreos, capítulo 4, versículo 12, dice, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Amén? Amado hermano, estamos atravesando tiempos, como lo hemos venido diciendo los últimos años, ¿verdad? En los cuales en cualquier momento puede llegar el Señor por los elegidos, ¿verdad? Por la iglesia. Y debemos estar atentos, debemos estar preparados y sobre todo, amado hermano, debemos estar siempre dispuestos a estudiar, a escuchar lo que dice la palabra de Dios. En estos tiempos, como dice la Escritura, se levantarán falsos maestros, falsos pastores, falsos cristianos. Y algo que es muy lamentable estudiando es que la iglesia cristiana fallará, ¿verdad? La iglesia cristiana en los últimos tiempos va a ser apóstata. Por lo tanto, ¿verdad? Los últimos encargados de poder recoger y compartir el evangelio, ¿verdad? Antes del juicio final van a ser los 144,000 judíos escogidos, ¿verdad? Porque tristemente la iglesia terminará fracasando. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que cuando en el evangelio de Lucas dice que cuando el Señor regrese, y la pregunta es, ¿hallará fe? Porque también confirma que el amor de muchos se enfriará, ¿verdad? Y es claro lo que dice la Escritura y tenemos que entender, amados hermanos, que en estos momentos y en estos tiempos en la iglesia hay un gran enemigo. Y ese gran enemigo que tiene la iglesia, ¿verdad? Atenta contra la verdad. La verdad, ¿verdad? Que es Jesucristo mismo, que es la palabra de Dios, según nos dice el Evangelio, es atacada directamente, ¿verdad? Con toda intención para destruir, ¿verdad? Lo que se ha edificado en Cristo en las personas. Y este enemigo, ¿verdad? Que ha lanzado el diablo en contra de la iglesia es la filosofía, ¿verdad? Los pensamientos. Ayer en el seminario los que tienen hambre de Dios y aparentemente es temprano, o sea que fuera más temprano para que no tengan pretexto de que no tienen tiempo para hacer sus ocupaciones el sábado. Estuvimos estudiando, ¿verdad? Estamos viendo una de las partes muy interesantes de Génesis que es Abraham. Y los que estuvieron atentos, bueno, pudieron ver la importancia que tiene Abraham, ¿verdad? Y qué es lo que Dios trata con este hombre. Sin embargo, amado hermano, hay muy poca gente, ¿verdad?, que es edificada en la verdad. Por eso la Biblia dice, y vas a conocer la verdad. Y una vez que tú conozcas la verdad, ¿y cuál es la verdad? Dile a tu hermano, no es la tuya, ¿verdad? Si te ves en un espejo, también podrás decir, no es tu verdad. La verdad es la palabra de Dios. Y si conoces la palabra de Dios, entonces vas a ser libre, ¿verdad? Vas a ser rescatado, vas a ser librado de ese gran engaño satánico que tiene mucho que ver, ¿verdad?, con las formas de pensar de las personas, ¿verdad? ¿Dónde ataca el diablo? En la forma de pensar en las personas. Y es ahí, amado hermano, donde la iglesia empieza a perder su fuerza, ¿verdad? Porque eso no lo dice el pastor, lo dice la Escritura, que cuando regresa Cristo, les dice Cristo en Lucas 8, bueno, hallará fe el Señor, ¿verdad? Y dice que, pues tristemente, muchos serán enfriados. Y eso tiene que ver, amado hermano, con la forma en que nosotros estamos pensando. ¿Por qué mucha gente desiste de venir a las iglesias? ¿Por qué mucha gente desiste de aceptar la verdad? ¿Por qué mucha gente es tropezada por otras personas? Bueno, lo es porque le falta amor por la palabra de Dios, ¿verdad?
amor por apreciar la verdad, entender la verdad, ¿verdad? Meditar la verdad y conducirse en la verdad. Y el no tener esto, amado hermano, lleva a grandes tropiezos, ¿verdad? Dice, yo quiero preguntarte algo. ¿Un pastor puede desviarte de la verdad? ¿Un hermano puede desviarte de la verdad? Entonces, tus propios pensamientos, tu familia, tu idiosincrasia, tu cultura puede desviarte de la verdad. La respuesta es sí. De hecho, en Jeremías 23:32 nos dice, he aquí dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo eh, con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié ni les mandé y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Y fíjate que no es malo tener visiones de Dios, qué bueno tener visiones de Dios. No es malo tener sueños de Dios, no es malo tener revelaciones de Dios, pero tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Que realmente sea Dios y no el pensamiento, la idiosincrasia y la cultura de las personas. Durante las últimas décadas se han desviado muchas personas por unas falsas revelaciones, falsos sueños. El hermano le dice al otro hermano, oye, fíjate que Dios me habló, Dios me dio una visión y me dijo que teníamos que trasladarnos a otro lugar. Me dijo el Señor que prontamente en septiembre va a venir el rapto y empiezas a ver que hay muchas personas que no aprecian la verdad, que no están en la verdad y que son arrastrados por esas filosofías. Y esto ocasiona, hermano, pues mucho enfriamiento en las personas y causa precisamente esa apostasía que habla el Señor de la iglesia de los últimos tiempos. Entonces, el mensaje que hoy Dios pone para nosotros es el gran aprecio que debemos tener a la verdad de Dios, a la palabra de Dios. Una persona que se dice cristiano y no ama la palabra de Dios, pues en su filosofía es cristiano, pero jamás será en su esencia, ¿verdad? La esencia que Dios pone en la gente es el amar la palabra de Dios. Y una vez que aprecias amar la palabra de Dios, nos esforzamos por conducirnos en función a la palabra de Dios. Déjame hablarte un poco de esto en el libro de los Romanos. Es un versículo que ya debemos de aprender todos de memoria, lo hemos repetido mucho. Capítulo 12, versículo 2, dice la escritura, dice la verdad. No se conformen, fíjate cómo lo dice, no se conformen a este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación, ¿verdad? Del cambio. ¿De qué? De nuestro entendimiento. Está hablando de la mente, de la psique, para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios. Es decir, una vez que estamos dispuestos a cambiar, una vez que estamos dispuestos a modificar nuestra forma de entender, de pensar, de conducirnos, hasta entonces comprobaremos que la voluntad de Dios es buena. Amén. Déjame decirte que una persona que no ama la verdad y se acerca a Dios está en maldición, ¿verdad? Una persona que se acerca a escuchar la verdad, una persona que es enseñada en la verdad y no termina por apreciar la verdad, por enamorarse de la verdad, por amar a la verdad, cae en maldición, ¿verdad? Y eso no dice el pastor, lo dice el Señor. Dice inclusive que mejor hubieras evitado nacer, porque nadie que es enfrentado en la verdad, nadie que es golpeado en la verdad, ¿verdad? Puede regresar a sus andanzas, en su forma de conducirse, en su forma de pensar, en su forma de razonar, en su forma de procesar su entendimiento. Ya hoy quiero hablar un poquito de que la iglesia ha sido muy contaminada y la gente está contaminada de muchas filosofías mundanas, ¿verdad? Digo mundanas porque son del mundo, ¿verdad? No pertenecen a la palabra de Dios, sino del mundo. Son pensamientos que rigen en el mundo. Y les voy a dar un ejemplo. Hubo un hombre, ¿verdad? Que se apellidó Maquiavelo.
Y este hombre, de hecho, cuando dices, esa es una idea maquiavélica, ¿verdad? Viene de este apellido de este hombre. Y él decía en esa filosofía que no importa los medios con tal de obtener el fin. Es decir, que el fin justifica los medios. No importa cómo le hagas. A final de cuentas tienes que obtener el resultado. Y hoy vemos que muchas personas llevan a cabo en su conducta y en su diario vivir ese tipo de filosofías, como el que quiere prosperar y no importa si roba, no importa si tranza, no importa si miente, no importa si hurta, a final de cuentas él va a obtener, ¿verdad? Lo hacen los maleantes, los políticos cuando quieren llegar a algún puesto, no importa cómo le hagan, si manipulan las elecciones, a final de cuentas lo importante es obtener el resultado. ¿Ven? Y vemos que este tipo de filosofías, amado hermano, se ha entrometido fuertemente también dentro de la iglesia cristiana. Y la iglesia cristiana ha sido sacudida por muchas filosofías mundanas porque la gente no ha terminado de amar la palabra de Dios, no ha terminado de estudiar la palabra de Dios, de apreciar la palabra de Dios, y entonces es sacudida por este tipo de pensamientos que rigen un sistema en el cual nos encontramos. Hay otra filosofía que es el subjetivismo, ¿verdad? El subjetivismo es una filosofía que mucha gente practica en ella y dice, pues no me importa, yo pienso, yo creo, yo opino, yo llevo y pues es mi opinión, es mi razón, es mi forma de ver, es mi forma de pensar, es mi criterio, es mi formación y a final de cuentas cae en una filosofía subjetiva que no tiene nada que ver con la verdad, ¿verdad? Hay personas que, por ejemplo, hace tiempo que me tocó ministrar matrimonios y hablaban de, oye, ¿qué importa, verdad? A final de cuentas, en otro grupo de otras iglesias, por eso es que yo rechazo fuertemente cuando otras personas vienen de otras iglesias, porque no siempre las otras iglesias, los ministros enseñan la verdad por encima del subjetivismo de la gente, ¿verdad? Hay veces que se conforman, dice, para no pelear, pues dejo que la gente siga pensando y actuando subjetivamente, allá ellos. Y la verdad, como nos dice la escritura, es que la verdad debe ser expuesta, debes amonestar, debes de corregir, debes de dirigir, debes de enseñar, debes de instruir. No te puedes quedar conforme con lo que piensa u opina una persona. Me decían en aquel entonces que en el noviazgo les decían y les enseñaban que si ya estaban por casarse y ya estaban más o menos ya encarrilados, pues que los jóvenes tenían que probar tener relaciones sexuales, ¿no? Que pues no era malo tener relaciones sexuales. Si no las tuvieran, entonces cómo podían conocerse en la intimidad y después tronar, ¿verdad? Y cuando ves ese tipo de pensamientos subjetivos, ¿verdad? Confitados a un pensamiento humano, pero fuera de la verdad, pues te das cuenta, amado hermano, esa intromisión tan fuerte que están haciendo esas filosofías en el Evangelio. Entonces, mucha gente fornica porque dice, pues no hay problema. Al final de cuentas, mañana me caso. Y no es así. La Biblia dice, no forniques. O sea, la palabra no es subjetiva, ¿verdad? La palabra es absoluta, es verdad. Y así como se dice, a algunos no nos gusta, pero lo dice la verdad. Y la verdad, ¿verdad? Nos hará libres de esas filosofías que hacen que la verdad se maquille con cierta primicidad que nos lleva al infierno. Dice la Biblia, ¿verdad? La Biblia no dice, por ejemplo, que todos se van a salvar. Y hay mucha subjetividad en eso. Y dice, Dios es bueno, mira, no importa lo que hagas y la forma en que vivas, tú no importa. O sea, a final de cuentas, tú ya eres cristiano, tú ya recibiste a Cristo, tú te bautizaste y pues tú tranquilo, o sea, tú ven. Y la verdad es que es lo contrario. Dice la palabra de Dios que los que practican, que los que viven
pues al final de cuentas no alcanzarán el reino de Dios, ¿verdad? Entonces, la Biblia es verdad y la parte subjetiva que ha llegado a la iglesia desde los ministros y de muchos cristianos hacen que la verdad se desvíe, que la verdad se aparte, ¿verdad? Y la gente vive según sus propios razonamientos, según sus propias culturas, según sus propias costumbres. Mira, hermano, lo único que nos une a nosotros como seres humanos, ¿verdad? Podemos tener grupos sociales, yo no sé cuál sea el grupo social que más te lata, a lo mejor los que les gusta el fútbol americano, los que les gusta el fútbol soccer, los que les gusta la política, lo que les gusta, no sé, el camping, ¿no? Lo que les gusta, no lo sé, tendrás afinidades sociales que te hacen ser congruente con ciertos tipos de personas. Pero déjame decirte que en la iglesia, en la casa de Dios, lo único que nos une no son las formas diferentes de pensar de cada quien. No es la forma en que articulamos hoy. Yo me llevo bien porque yo considero, ¿verdad? Yo creo, yo pienso. Lo que nos hace comunes como cristianos es que somos hombres de fe. Y la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Lo único que nos puede hacer íntegros unos con otros, congruentes unos con otros, coinos unos con otros, es que tanto unos como otros amen la verdad. Y cuando se ama la verdad y se empieza a amar la verdad, se busca la verdad, se lucha por la verdad, se esfuerza por la verdad por encima de mi cultura, de mis filosofías, de mi criterio, de mis pensamientos. Y perdón, pero la subjetividad no es de Dios, ¿verdad? Dios es un Dios absoluto. Por eso Jesús siempre decía, está bien, Satanás, o sea, tú conoces la verdad. Satanás conoce la verdad. Y Satanás daba opiniones de la verdad. Hoy vemos muchos hermanos y muchos pastores que opinan de la verdad y es su verdad y es la verdad del hermano, pero cuando ves la palabra te das cuenta que esa verdad es subjetiva. La verdad es absoluta, ¿verdad? La verdad no deja eh, riscos en donde puedas tú pasar por ahí fuera de ser confrontado con la verdad. Entonces, si nosotros, yo no sé si ustedes piensan que la palabra de Dios, ¿quién está de acuerdo con este tipo de ideas, de principios? La palabra de Dios es la única, ¿verdad?, forma de poder llevar a cabo una salud espiritual. No hay otra. No hay otra forma, no hay otro principio, no hay otra ley de poder tener salud espiritual. ¿Quiénes piensan que sí? Sí, digo, algunos a lo mejor piensan que no. La palabra de Dios es la única que nos puede sanar espiritualmente hablando. ¿Ven? ¿Sí o no? Cuando me dice, bueno, no te voy a hablar de eso. Ahora, ¿cuántas personas piensan que la única fuente confiable en la que podemos llevar a cabo con toda seguridad y basar nuestra conducta es la palabra de Dios? No es la opinión del compadre, de la hermana, del hermano, ¿verdad? Del abuelo, del hijo. Lo único que tiene veracidad para poder decir si estoy conduciéndome correctamente o no es la palabra de Dios. ¿Cuántos piensan que sí? Voy a hacer este razonamiento rápido. Si la mayoría dijo que sí a esos dos principios, la pregunta es, ¿por qué todavía hay cristianos que buscan la ayuda en la psicología para solucionar problemas eh, intrínsecos de conducta? Yo estoy seguro que la filosofía, la psicología no funciona, pero la psicología se queda solamente en la parte del razonamiento humano. No toca, queda limitada en la parte espiritual. Tuvimos el año pasado por la empresa unos eventos en una tienda departamental, Walmart, y en una de las ocasiones que llegaba temprano me tocó ver un grupo de gente que, que se agarraba de las manos y empezaban a decir,
podemos, andamos, hacemos, logramos. Me asusté. Y estaban en bola todos los empleados ahí con pláticas motivacionales o activaciones motivacionales. Y dije, pero un cristiano no necesita de pláticas motivacionales, ni de plática, ni de eventos de este tipo de autoestima, porque si creemos que la palabra de Dios es la solución, pues entonces estamos errando. Entonces estamos cayendo en un subjetivismo. ¿Estamos o no? Porque si creemos en estos principios hay muchos cristianos o personas que se han acercado a conocer la verdad y creen en la ayuda a través de un coaching, por ejemplo, ¿no? A mí me ha tocado desde hermanos hasta pastores que digo, es que yo practico coaching cristiano. ¿Cuál es el coaching cristiano? Es tu filosofía, es tu subjetivismo eh, eh, empleado para la administración de la gente por encima de la verdad. Entonces, amado hermano, te das cuenta que en muchos casos la verdad, ¿verdad? No es amada en muchas personas que dicen amar a Dios. Y una persona que no ama la verdad, no ama a Dios. Una persona que no ama la verdad, no ama a Cristo. Una persona que no ama la verdad, no se conduce conforme a la voluntad de Dios, aunque diga que sí, ¿verdad? Entonces, el poder decir, hoy está muy de moda decir, oye, eres cristiano, yo también, aleluya, pero no amas la verdad. Por ejemplo, la verdad nos dice, no dejemos de congregarnos. Y cuando dices, oye, ¿amas la verdad? Sí, amo la verdad, amo al Señor. Digo, pero me congrego por internet. Pues tú no amas la verdad. Es subjetivo. Oye, yo amo la verdad, pero no le hago caso al pastor. Pues entonces no amas la verdad, porque tu filosofía y tu pensamiento es subjetivo. Dice la palabra de Dios que honren a los pastores, que aprendas, te ayudes, que seas sabio, que seas, ¿verdad?, disciplinado en esa situación. Pero las personas que no llevan a cabo el amor por la verdad, pues entonces es muy fácil como seres humanos caer en un subjetivismo que nos lleva a una desviación de la verdad. Y tristemente va corriendo los tiempos ya al final en donde vemos muy lamentable, yo traigo dolor en mi corazón, amados, porque la iglesia está cayendo en la apostasía que dice la palabra de Dios. Una persona que se oyó la verdad, estamos hablando en la mañana del desayuno de mis papás, dicen, oye, ¿te acuerdas cuando más o menos íbamos a hacer tantas personas ahí en ese lugar que estábamos ahí, llegábamos y sí, y había mucha gente? Dices, ¿cuántas de esas personas amaban realmente la verdad? Porque si hubieran amado la verdad, hubieran permanecido en la verdad. Y ves que mucha gente fue subjetiva, que fue tocada por sus razonamientos, sus pensamientos, ¿verdad? Y su corazón fue totalmente desviado. Porque una persona que ama la verdad, defiende la verdad, se presenta ante la verdad, se dispone a cambiar por la verdad y se disciplina en la verdad. Entonces, estamos pasando tiempos, iglesia, en donde debemos de verdad regresar a la verdad, donde debemos amar la verdad. Ayer estábamos en el seminario y bueno, yo siempre que preparo una clase, porque no abres la Biblia y ya te presentas, preparas la clase, estudias la clase, te metes a las escrituras y entonces es muy bonito porque te enfrentas a la verdad y cuando expresas la verdad, pues te llenas de la verdad y la persona que recibe la verdad, pues se llena de la verdad y entonces amamos la verdad. Pero hay muchas personas que por su conducta, ¿verdad? No aman la verdad. Es que yo la estudio en mi casa. Pues es tú, nuevamente, tu pensamiento subjetivo. Dice que nadie sabe nada como debería de saberlo. O sea, la Biblia nos enseña una correlación de pastor y discípulo, ¿o no? ¿Verdad? Y ese es el principio bíblico, lo que nos enseña la verdad, no el pensamiento subjetivo. Amén. Entonces estamos siendo muy sacudidos porque la gente
no ama la verdad. Una cosa es que botaneé la verdad. Yo leí, hoy botaneé Primera de Pedro y ayer botaneé Segunda de Corintios y me fumé una prédica de un pastor que decía que en septiembre llegaba Cristo y luego veo, ya sigo otro pastor que dice que el reino de los cielos se ha acercado y que si tú das mayores ofrendas recibirás un lugar mayor privilegiadamente. Y vemos tantas filosofías mundanas metidas en la verdad que lo único que está ocasionando, mira tu hermano, por eso el amor de muchos de nosotros se ha enfriado por sus inútiles razonamientos. Amén. Debemos aceptar, amado, que la única base en la que debemos basar nuestro comportamiento, nuestra conducta, la única base es la verdad. Y la verdad de principio a fin. Había unas personas también que me llegan a decir en otras iglesias, pastor, pues nosotros vivimos en el Nuevo Testamento, o sea, ya no tiene por qué basarse en el Nuevo Testamento. Dije, amado hermano, la verdad es Génesis, Apocalipsis. La verdad es completa. Y una cosa no se contradice contra la otra, la afirma, porque dice la palabra de Dios que Jesús cumplió con toda la ley, ¿verdad? Y la gracia nosotros la recibimos por Cristo, porque Cristo es la verdad, ¿verdad? Si no tuviéramos la verdad, pues no reconocemos a Cristo ni su salvación, ni el gran precio de la cruz que pagó Jesús. Ahora, regresando a nuestro texto de Hebreos 4:10, bueno, déjenme, antes de irme a 4:10, me interesa mucho. Fíjate, en la iglesia, ¿verdad? En donde en Apocalipsis, vamos a Apocalipsis 3:10 rápidamente. Jesús está hablando al Señor, está exhortando a la iglesia y fíjate cómo exhorta a esta iglesia. En Apocalipsis 3:4 le dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Observa esto. Hay algunas pocas en esa iglesia todavía, de esa generación, de esa época, de ese lugar, que no están manchados, es decir, no están sucios, no se han desviado, ¿verdad? Y andan conmigo con sus vestiduras blancas. En el versículo 10 de ahí mismo dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré en la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Qué hemos guardado? ¿Qué han guardado esas personas que no se han manchado? La palabra de Dios. Ah, es que yo guardé la gracia y la salvación. Amado hermano, si tú no amas la palabra, tú no tienes la salvación, porque el que tiene la salvación ama la palabra. El Espíritu Santo te lleva a amar la palabra de Dios. Por eso Jesús dijo, Él va a ser enviado para recordarte, para enseñarte, para mostrarte que la palabra de Dios. Jesús vino aquí a enseñarnos la palabra de Dios. Jesús se declaró que Él es la palabra de Dios. Jesús mismo dice que Él es la verdad de Dios. Entonces, una persona que se dice hijo de Dios o hija de Dios y no ama la palabra de Dios, pues entonces son gente que no está dentro de la verdad de Dios. Me decía una persona con todo respeto, le digo, es que, ¿sabe qué? Ya algunos años, es que a mi hija le gustan las mujeres. Y usted mencionó en la conferencia que se van a ir al infierno.
Pero ella se bautizó y ella sí cree en Dios. Dije, pues es que no lo digo yo. No es mi filosofía. Lo dice la verdad. Punto. O sea, no hay forma. El que se echa con varones, es que no lo digo yo. Me gustaría, digo yo, ¿qué te digo? Se ve buena persona, se ve linda o lindo, pero a final de cuentas es la verdad. ¿Usted por qué se espera y habla de los avaros y dice que los avaros tampoco? Es que no lo digo yo. Lo dice la palabra de Dios, o sea, la verdad de Dios. Entonces empiezas a ver cómo la verdad de Dios, ¿qué hace? Sacude las filosofías mundanas basadas en ese subjetivismo, es decir, como que esta parte sí, lo demás no, pero aquí sí, de aquí sí soy. No, más. Es absoluta, es plena. Y debemos, amado, la mejor forma de estar listos es comenzar ya. Ya tu hermano, ya, comienza ya a amar la palabra. Lo único, mira, dice la palabra de Dios precisamente ahí donde estábamos, que la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que una espada de doble filo. Fíjate que en la época de los romanos, ¿cuántos han visto películas y es que ves reliquias de las espadas? Tenían una espada de 1,20 m y una chiquitina aquí, y la que estaba aquí cortaba, pero de verdad, hasta traspasaba la armadura, así, traspasaba todo, hacías así, le rompía el brazo, el cuello, los partía a la mitad, o sea, no tenía que estar macheteando como las que traen los carniceros, o sea, era súper filosa. La palabra de Dios corta. ¿Verdad? Que vamos a la campaña evangelística, vamos todos bien contentos, bien dispuestos, con chocolatitos y con ositos de peluche. Y vamos a presentarnos y vas a ver que yo con mis filosofías los voy a convencer. La palabra de Dios es viva y es eficaz. La que hace que la gente sea cortada. ¿De qué? ¿A qué se refería con cortar? ¿Cortada de qué? O sea, que si sueltas la palabra de Dios y le mochas la cabeza, espiritualmente sí. Confrontas sus filosofías, confrontas sus raciocinios, confrontas sus pensamientos, sus religiones. Hace muchos años Martín Lutero, estudiando la escritura, se presentó ante un consejo de la religión en la que estaba, con el dirigente de esa religión, y confrontó con sus reformas, porque le decía, es que sabe que usted habla verdades a medias. ¿Verdad? Usted enseña, hay mucho subjetivismo ahí. Y Lutero presentó que la verdad y cortó. Cristo viene a cortar. Cristo no viene a decir, a ver, tú conociste la verdad, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Qué piensas? No, no es que pienso. Pues creo la verdad y la verdad es esta. Punto. Yo acepto mi culpa, yo acepto esto, yo tengo este problema, yo tengo que cambiar esto. ¿Por qué? Porque lo dice la verdad. Aunque mi papi y mi mami me diga que no hay bronca, que le eche ganas. La verdad es la verdad. No hay consuelo de ningún pariente. La verdad es la verdad. Y la verdad, amado hermano, es la que debemos todos, desde los pastores hasta las ovejas. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes quisieran mantener siempre, pienso, un pastor que enseñe verdad? Pero el pastor también quisiera tener ovejas que aprendan verdad. Si no, hay división, hay golpeteo.
Es una cuestión, hubo hermanas que se quejan, ay, ¿por qué? ¿Por qué a esa hermana no la cobijaron? No fue por ella. O personas que dicen, ay, ¿qué no dejan a las 99 y van corriendo tras aquella cabrita? A ver, está bien, esa es tu filosofía, es tu religión. ¿Sí estamos? Pero no es la verdad. La verdad dice, cuando oigas a una persona, llévatela en corto. Exhórtalo uno, ¿cuántas veces? 2 veces, díselo. Y cuando no te pele, cuando ya veas que esa persona nomás no entiende, entonces exhíbele y dale para afuera. Esa persona no está bien. ¿Quién lo dice? ¿El pastor? ¿Es el criterio del pastor? ¿De quién es? Hace años que teníamos los seminarios que se me ocurrió invitar pastores, ¿se acuerdan? Los pastores con tal de que se moviera un poco toda la enseñanza. Lo suspendí y dirían, ay, pastor. Vi que había pastores y había ovejas, pseudo ovejas, muchas de esas no están, que lo acaban de conocer a este señor y se paraban, iban a preguntarle a este señor. O iba un domingo a compartir e iban como en la religión pasada, ¿va? A confesarse, a pedir consejos con esa persona. Amado hermano, eso no está bien. No está bien porque la verdad nos exhorta y nos dice que el pastor conoce a sus ovejas, que para poder ministrar a las ovejas, amado hermano, se conocen, ¿verdad? Como que es un criterio cuando lo ves, pongo tu tema y lo veo, pero no te conozco, no sé quién eres. Ve y ministrate con el pastor que te conoce. O las personas que van, ya van de iglesia en iglesia por temporadas. Es que sabe qué, que ya no me gustó aquella. Ya me cansó. Entonces ya llegué aquí, bien lindo. Y los pastores, ¿verdad? Lo reciben por otras situaciones fuera de la verdad. Serán sus propias filosofías o justificaciones, pero no están en la verdad. Una persona que ya fue presentada en la verdad y anda sin iglesia trae un tema. Repito, una persona que ya recibió a Cristo y fue educada en una iglesia y anda sin iglesia, ya trae un tema. Y cuando llegan a otras iglesias, por muy grandes que sean, el pastor tiene la obligación. ¿Quién tiene la obligación? De acercarse y ver qué hay con esa oveja. ¿De dónde viene? ¿De qué pasó? A lo mejor no es oveja, es cabra, pero hay que expulgar, hay que examinar, hay que ver. Porque hay una responsabilidad delegada por Cristo, ¿verdad? Donde vas a dar cuentas. Entonces, aquí vemos cómo muchas conductas dentro del mismo cristianismo han hecho, y cuando ves las consecuencias de esto, porque eso no queda ahí, total, hay que se quede ya. Hay consecuencias. Y a final de cuentas, la Biblia dice que cuando regrese el Señor, la pregunta es, ¿hallará fe? ¿Hallará verdad? Es más, dice que el amor de muchos se enfriará. Es que vuelvo a repetir, lo único que une a los cristianos es el amor a la verdad. No otra cosa. Si uno le van a la América, otros pues Azul, no importa. Si amas la verdad, somos coinos. Amamos la verdad. Y me dolió mucho, amado, saber y recordar que la iglesia falla. Que en el libro de Apocalipsis, en las estrellas, ¿se acuerdan o no? Apocalipsis 12. Está una mujer con estrellas, dicen, ay, la Santísima, no sé de dónde, hay algunos. Dicen, no, amado, si tú regresas al libro de Génesis, lo estamos estudiando Génesis, te das cuenta que José recibió esa revelación, ¿verdad? En los cielos. Y habla de Israel y de las 12 tribus peleando con Satanás. La iglesia falló. ¿Para qué dejó Cristo la iglesia? Fíjate. Llega Cristo en pleno judaísmo, ¿no? ¿Nace en el judaísmo Cristo? No. ¿Cumplió la ley?
hasta circuncidado, o sea, cumplió la ley completa. Y después de que cumple la ley, Cristo se expone como el Mesías, el Hijo de Dios. Un nuevo pacto, ¿no dice así la Biblia? ¿Para qué es el nuevo pacto? Para salvación de todos, incluyendo Israel. Porque los primeros cristianos fueron judíos. Y entonces encomienda al Señor la obra, libro de los Hechos. ¿Para qué es la iglesia? Para tocar muy bonito y sentirse así muy bonito y no venir a los seminarios. ¿Para qué es la iglesia? Para venir a calentar un asiento todos los domingos durante años y no multiplicarse. ¿Para qué es la iglesia? ¿Cuál fue el propósito de la iglesia? Mateo 28, la verdad. Id y haced discípulos en todas las naciones, enseñándoles a hacer todas las cosas que yo les he enseñado a ustedes. Hagan discípulos míos. Esa es la comisión. Y yo les voy a enviar al Espíritu Santo para que les ayude, para que sea Él mi poder en ustedes, que traiga palabra y les recuerde la verdad. No tu propia unción y que baja lingotes de oro del cielo y que eres más fuerte que los Cuatro Fantásticos y quemas a la gente. No, amado, la verdad. Esa es la comisión. Siglo XXI, año 2025. ¿Qué ha hecho la iglesia? Ya hay conciertos. Los auditorios se llenan de conciertos. Hay música que se mercadea muy bien. Hay iglesias muy grandes. No, aquí peleamos por un micrófono y hay un aparato ahí para que no, aquellos se olvidan. Ni las televisoras tienen esos aparatos. ¿Para qué está la iglesia? Y cuando ves la escritura te das cuenta de la iglesia. Dice el Señor, vámonos. Y dejó 144,000 judíos, 12,000 de cada tribu, terminando lo que ustedes no hicieron en más de 2,000 años. Hablábamos a las 1 de la mañana, ¿cuántas personas pasan por las iglesias? ¿Cuántas? ¿Y cuántas de esas personas que pasan por las iglesias aprenden a amar la verdad? Muchos son llamados, dice el Señor, pero pocos, dile pocos los que aprendieron a amar la verdad. Y estamos avanzando en este año 2025 con todas las profecías puestas, expuestas, las estamos viviendo, algunos no lo creen, y algunos que lo creen después lo desvían y dicen, pues sí, pero no, pero ahí están. Pero siguen sin amar la verdad. Amados, el estudiar la palabra debe ser obligatorio para los que aman la verdad. Obligatorio. Dile a tu hermano, es obligatorio. No sé qué hagas, no sé qué. Y si no puedes, pues a lo mejor habla con el pastor y abre un grupo a las 6 de la mañana. A esa hora no hay tráfico. Y el metro ya está abierto. Amar la verdad es aferrarse a la verdad. La primera iglesia, amado hermano, en las catapultas, abajo, encerrados, oscuras, se compartían pedacitos de la Biblia. ¿Buscando qué? La verdad. ¿Sabes cómo va a terminar la iglesia? O esta gente que se quede buscando la verdad desesperadamente. Se quemarán los libros, se bajarán las conferencias, se bajarán las apps, desesperadamente, como el libro de los secretos, así, desesperadamente. Pero la verdad ya fue arrebatada y será arrebatada este mundo.
Y el único que persevere en la verdad, ese, tú y a tu hermano, ese será salvo. Nunca se debe de apartar de ti la verdad, sino que la debes de amar, apreciar de día y de noche. Y debes estar meditando en ella. Constantemente debes de meditar en ella, reflexionar en ella, refugiarte en ella. ¿Para qué? La siguiente parte lo dice. ¿Para qué? Para que te conduzcas ahí, para que por ahí te muevas, para que por ahí fluyas. Y entonces te darás cuenta que las cosas en tu vida empiezan a salirte muy bien. Antes no, antes sigues bajo maldición. Porque has despreciado la verdad. Así que yo les invito a todos a reunirse, a escudriñar las escrituras. Ahorita solamente hay un grupo de personas porque pues, no hay más audiencia, ¿verdad? Entonces empezamos otra vez. Pero las personas que ya llevan mucho tiempo y aman la verdad, hay grupos de avanzados y entonces discuten la verdad con argumentos y eso edifica porque es la verdad. Pero pues no, la gente prefiere recibir revelaciones, sueños y visiones como lo decía Jeremías, engañosos. Y el engañoso y perverso es el corazón. Y el único que la conoce es Dios. Así que no confundas tu corazón con la verdad. La verdad es una. Amén. Pues yo me levanté un poco angustiado, amado, porque al reflexionar esto en la iglesia dije, no puede ser, Señor, perdóname. Yo no sé los demás minutos, pero perdóname. Tú conoces mi esfuerzo, o sea, me siento con la iglesia de Sardis o de otra y dices, yo puse mi mejor empeño, quise exhortar, quise instruir, quise amar, quise enseñar, quise hacer. Y Dios quiera que, como en esta iglesia de Apocalipsis 3, me diga, bueno, yo sé que fallaste mucho, pero por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré la hora de la prueba que ha de venir en este mundo. Amemos la verdad, amados. No seamos cristianos de filosofías mundanas. De eso está lleno las redes sociales y las grandes iglesias. La verdad es una. Y está aquí. Conócela, escudriñala, estúdiala, debátela. Dice la palabra de Dios. ¿Para qué es la palabra de Dios? La palabra de Dios es útil para, número uno, enseñar. No es para autoenseñarte. ¿Para qué es? Para enseñar. ¿Para qué más es? ¿Para qué es la palabra de Dios? O sea, si le dices, pues es que, hermano, perdóname, pero no te puedo dejar así. O Dios, no me puedes dejar así. Es para exhortar. ¿Para qué? Redarguir. Ah, es que así lo dice. Y fíjense que en griego significa fulanito tal. A ver, vamos a estudiar la palabra de Dios. Vamos a meditar. Vamos a poner de frente la palabra de Dios. Con Biblia abierta vamos a tener un debate, porque no es para pelear. ¿Es para qué? Para edificar, para corregir. Porque hay filosofías que están desviadonas, entonces hay que golpear. ¿Viste a los discípulos de Jesús? No debatían Pablo y con Pedro y entre ellos dices, oye, pues no, ¿sí o no? Dile a tu hermano, en su debido orden. Porque también la iglesia con esas filosofías ya sienten que aquí es democracia y también lo hacen como democracia, parece que están en las votaciones del año pasado. Y no, hay un qué,
Entonces, la verdad, amado hermano, es lo único que nos puede asegurar, ¿va?, que estaremos con el Señor. ¿Quién nos hace amar la verdad? Cristo. Él es la verdad. Si no, muchos están como Pilatos. ¿Y quién es la verdad? Cristo, viéndolo de frente. No es la tuya, hermano. Lo tienes de frente. Cristo es la verdad. Amén.